Muy buenas tardes. Nosotros somos integrantes del grupo número 2 y les estaremos hablando sobre los filósofos presocráticos y sus principales planteamientos. La filosofía es el estudio del conocimiento, la existencia, la realidad y los principios fundamentales de la vida y el pensamiento. Busca responder preguntas esenciales sobre el ser humano, el universo y la moral a través del razonamiento y la reflexión crítica. ¿Quiénes fueron los filósofos presocráticos? Fueron los primeros pensadores en cuestionar el origen y la estructura del universo de manera racional, dejando de lado las explicaciones mitológicas. Sus estudios abarcaban la cosmología, la naturaleza, el movimiento, el cambio y los principios fundamentales de la realidad. Se les llama presocráticos porque su pensamiento antecede a Sócrates, aunque algunos fueron contemporáneos a él. Escuela de Mileto, siglo VI a.C. Los primeros filósofos presocráticos pertenecieron a la ciudad de Mileto en la actual Turquía. Su objetivo era descubrir el arge o principios fundamentales de todas las cosas. Tales de Mileto, 624-546 a.C., considerado el primer filósofo y uno de los 7 sabios de Grecia, sostenía que el agua era el principio de todo, ya que todos los seres vivos dependen de ella. Fue uno de los primeros en predecir eclipses y calcular la altura de las pirámides con geometría. Introdujo la idea de que la naturaleza sigue leyes racionales. Anaximandro criticó a Tales y sostuvo que el principio de todo no podía ser un elemento concreto. Propuso el apeirón, lo indefinido, infinito o ilimitado como el origen de todas las cosas. Desarrolló una cosmología donde la Tierra flota en el espacio sin necesidad de apoyo. Explicó el proceso de evolución de los seres vivos a partir de un origen acuático. Anaxímenes sostuvo que el aire era el principio de todas las cosas. Explicó los cambios en la naturaleza mediante procesos de condensación y rarefacción. Consideraba que la Tierra era plana y flotaba sobre una corriente de aire. Algunas de las características de los filósofos presocráticos es el racionalismo, ya que intentaron explicar el mundo y sus fenómenos a partir de principios lógicos y naturales, en lugar de recurrir a mitos o explicaciones sobrenaturales. Búsqueda del principio único. La mayoría de los presocráticos buscaron identificar una única sustancia o principio básico que fuera el origen de todo lo existente. Por ejemplo, Tales de Mileto identificó el agua como principio fundamental. Enfoque naturalista. Rechazaron las explicaciones mitológicas y se inclinaron por visiones que trataban de comprender el mundo a través de la observación y el análisis racional de la naturaleza. Diversidad en las concepciones filosóficas. Aunque todos buscaban el principio fundamental, sus ideas variaban enormemente. Algunos, como Anaximandro, propusieron que el principio era algo abstracto, como el apeirón, lo indefinido, mientras que Heráclito creía que el cambio y el fuego eran los elementos fundamentales. Interés por el cosmos y la cosmología. Los presocráticos estaban profundamente interesados en el origen y la estructura del universo, abordando cuestiones de física, metafísica y cosmología. Desarrollo de conceptos fisiológicos. Sus pensamientos sentaron las bases para disciplinas fisiológicas como la metafísica, la epistemología y la ética. Evolución del pensamiento. El pensamiento presocrático evolucionó de una concepción mítica del mundo a una comprensión más racional, que permitió a filósofos posteriores como Platón y Aristóteles a desarrollar sus propios sistemas fisiológicos. Los filósofos presocráticos fueron pioneros en la transición de explicaciones míticas a racionales sobre el mundo, sentando las bases para la filosofía occidental. Era uno de los principales matemáticos mencionados. También descubrió la relación que tienen las matemáticas con el sonido y la armonía. También desarrolló
teoría sobre la metempsicosis, que es la teoría de la resucitación del alma. También consideraba que los números eran uno de los elementos principales para la conquista del cosmos. Heráclito de Éfeso sostuvo su teoría sobre que la Tierra está en constante movimiento, o sea, todo fluye, nada pertenece, o todo fluye, nada influye. También sostenía que los logos eran el principio fundamental para lo que es gobernar el universo. También dijo que el fuego era uno de los elementos principales del cosmos. Parácnides de él, a todo lo contrario a Heráclito, decía que los seres humanos somos únicos, diferentes e inigualables. También negaba el cambio y el vacío, pues consideraba que el no ser realmente era una excusa barata para algunas personas. Su filosofía también influyó en Platón y en la concepción de la realidad como algo permanente. Pluralidad, los cuatro elementos y la mente cósmica. Empedocles de Agrento propuso que todo está compuesto de cuatro elementos. Estos son agua, fuego, tierra y aire. Introdujo las fuerzas del amor y odio como responsables de la unión y la separación de los elementos. Sostuvo que la evolución de los seres vivos ocurre por azar, una idea precursora del darwinismo. Anaxágoras de Clasomena afirmó que todo está compuesto de homomerias, que son pequeñas partículas de las mismas sustancias. Introdujo el concepto del nous, mente cósmica, como principio organizador del universo. El concepto del nous es un concepto de origen filosófico de origen griego, que se traduce generalmente como mente o intelecto, pero su significado varía según el pensador. Leucipo de Mileto, fundador del atomismo. Su teoría sostiene que todo está compuesto de átomos invisibles. Introdujo la idea de vacío, negada por Parménides, como espacio donde se mueven los átomos. Demócrito de Agdera desarrolló el atomismo junto con Leucipo. Sostuvo que todos los átomos son eternos, invisibles e indivisibles. También explicó la percepción y los sentimientos como resultado del movimiento de los átomos en el cuerpo. Una pequeña parte importante que me faltó fue decir que Anaxágoras de Clasomena fue el primer filósofo en explicar correctamente los eclipses. Bien, ahora un resumen sobre este tema es que los filósofos presocráticos fueron los pioneros o fueron los que montaron las bases de lo que hoy en día es el pensamiento racional y científico. Claro, esto surgió porque estos querían saber el origen y la naturaleza de nuestro universo, sin guiarse de lo que serían las respuestas religiosas o sobrenaturales o mitos y leyendas. Estos seguían sus teorías como el arge, que esta es básicamente el principio de todo, el origen, así como también el cambio y la realidad. Esto fue lo que motivó profundamente a Aristóteles, Platón, a Sócrates, a Aristóteles, Platón y a Sócrates. Bien, Sócrates, con su método de cuestionamiento, llevó a la filosofía a lo que sería un nivel más moral y ético. Platón desarrolló lo que sería la teoría de las ideas, donde él estableció una distinción entre lo que sería el mundo sensible y el mundo inteligible. La diferencia entre estos es que el mundo sensible viene siendo nuestro mundo físico y el mundo inteligible es como el reino de las ideas, donde Platón dijo que este viene siendo como el reino perfecto. Bien, luego tenemos a Aristóteles, que por su parte, él sistematizó lo que sería el conocimiento y sentó las bases de lo que es la lógica y la ciencia.
Bien, todo esto en conjunto con los presocráticos, esto abrió lo que es el camino, las puertas hacia una comprensión racional del mundo, mientras que Sócrates, Platón y Aristóteles consolidaron la filosofía como una disciplina estructurada donde se abarca la naturaleza, la existencia, el conocimiento y la ética, formando así los cimientos del pensamiento occidental.